Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de nuestro Evangelio. Y aquí Jesús ya ha plantado cara firme hacia Jerusalén. Y en este trayecto, hasta el capítulo 18, Jesús se irá enfocando en sus discípulos, en la formación de sus discípulos. Y aquí tenemos una escena en la cual una persona, uno puede imaginar que quizás es un hombre joven, quizás ha escuchado a Jesús, quizás ha visto algunos de sus milagros y que se siente atraído, se siente movido por la persona de Jesús y le dice: «Te seguiré a donde quiera que vayas», ¿no? Y Jesús acepta sus palabras, pero también en su respuesta le advierte a lo que se está metiendo, ¿no? Para que diga sí, para que se comprometa con los ojos bien abiertos. Y Jesús le dice: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre», que es un título que Jesús aplica a sí mismo, «no tiene en dónde reclinar la cabeza». Así que Jesús lo invita y le dice: «Bueno, si quieres jugártelas conmigo, pues esto es lo que te espera, ¿no? No tienes nada seguro. Solamente el llamado y de aquel que te promete que caminará contigo». Es lo único que Jesús le promete. No le promete riquezas, no le promete que tendrá un lugar donde reposar su cabeza o las seguridades de la vida, ¿no? Ahora, esto crea una imagen de Jesús de pobreza, ¿no? Pero no es la pobreza el tema en cual se enfoca esto cuando Jesús habla de que no tiene dónde reposar la cabeza. El tema central de estas palabras de Jesús que le dirige a esta persona que quiere seguirlo es de que lo invita a una vida de total libertad en el seguimiento, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No es la pobreza el tema central de estas palabras de Jesús, cuando uno piensa de que no tenía dónde descansar su cabeza, ¿no? Por una parte podemos decir que Jesús sí era pobre, pero en el sentido de, digamos, de un San Francisco de Asís que hoy celebramos su memoria. San Francisco de Asís, que fue un hombre rico, él tenía una definición muy diferente a lo que significa ser rico. Para muchos, ser rico es tener muchas posesiones, es lo que uno acumula. Pero San Francisco de Asís, aunque venía de una familia muy rica, para él una persona rica es la persona que tiene pocas necesidades. No es el que mucho tiene, sino el que poco necesita, ¿no?
Y Jesús en este sentido se le puede decir que es esta la actitud que él tenía, ¿no? Porque él se movía con gran libertad. No tenía ni casa, no tenía ni familia, no tenía nada que lo detuviera, que lo limitara, tanto en su movimiento como en su decisión de someterse a la voluntad de Dios, ¿no? Y es esto a lo que Jesús invita a esta persona que dice: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos responder a esto, no? De que vivamos en este sentido de libertad, de que no haya nada que nos limite, de que no haya nada que sea un obstáculo para responder a la iniciativa de Dios para con nosotros. Y otro punto muy interesante es de que aquí Jesús no se está refiriendo a curas y monjas, se está refiriendo a todos aquellos que disciernen, que se sienten atraídos por Jesús, y que esta respuesta que una persona tiene que dar a este discernimiento de que se siente uno atraído a él, pues se tiene que dar en total libertad, lo cual implica de que si se le dice sí a Dios, de que se le tiene que decir no a otras opciones. Decir sí a Dios es decir no a otras opciones en la vida. Y esto es a lo que Jesús invita a esta persona que viene con buena intención. Pero con estas palabras Jesús le quiere decir: te sientes con la libertad de poder responder a aquel que te llama, a aquel que te atrae. Cuando no hay nada, no hay ninguna, no te promete ninguna seguridad más que solamente que Él estará contigo. Y después en la segunda parte de este evangelio, ahora Jesús hace una invitación. En el primer caso, la persona o el joven puso su intención ante Jesús. En el segundo caso, Jesús hace la invitación. Y dice: Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Parece muy frío, muy fría estas palabras de Jesús a una persona que dice: dame tiempo para ir a enterrar a mi padre. Ahora, si el caso fuera de que acaba de morir su padre y tiene que ir a enterrarlo, sí, las palabras de Jesús fueran muy frías. Y simplemente no parece tener ninguna sensibilidad a esa necesidad, particularmente como judío, ¿no?, de tener que enterrar a su padre. Pero este no es el caso de este joven. Es muy probable que el sentido más claro de esta situación es de que este joven, en respuesta a la invitación que Jesús le hace, le está diciendo: déjame, regreso a casa y atienda a mi familia hasta que muera mi padre. Y entonces, después de que muera mi padre, entonces ya veremos si te sigo o no te sigo, ¿no? Así que esta es la situación más probable a lo que hace referencia esta segunda situación. No de que haya muerto su padre, sino que regresará a casa, esperará hasta que muera su padre, y después de que muera su padre, entonces ya veremos si te sigo o no te sigo. Entonces Jesús por eso responde a estas palabras: deja que los muertos entierren a sus muertos. Para Jesús, particularmente el Jesús del Evangelio de Lucas, el Jesús exige una decisión clara, absoluta. Para el Jesús de los Evangelios, pero más específicamente el de Lucas, la decisión tiene que ser una decisión radical. O te las juegas o no te las juegas con Él. No hay punto medio, no hay punto tibio, ¿no? Por eso también Jesús criticará a aquellos que están titubeando constantemente, que se paran en medio de la cerca y se inclinan a un lado para otro según sus conveniencias. Para Jesús, el Jesús de Lucas no, es un Jesús que exige una decisión comprometida, una decisión que te haga, que te ponga de un lado o de otro, pero no en medio. Y después ahora se nos presenta el tercer caso. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia.
Y Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Esta otra escena nos debe de hacer un eco también de algo que ocurre en el Antiguo Testamento. Recordamos cuando Dios le dice al profeta Elías que tiene que escoger a alguien que lo reemplace. Entonces Elías va y encuentra a Eliseo, que está trabajando en su campo con una yunta de bueyes. Y entonces va Elías y le pone su manto por encima de Eliseo, lo cual es una acción profética muy simbólica. En esa acción de Elías, cuando le pone su manto sobre Eliseo, le dice: Dios te llama para que seas mi discípulo. O sea, ponerse bajo su protección. Esa acción de poner su manto sobre él es de que estás ahora bajo mi protección. Y Eliseo le dice al profeta Elías: déjame primero ir a despedirme de mi familia. Y entonces el profeta Elías le responde: no soy yo quien te escoge, es Dios quien te ha llamado, ¿ok? Así que a mí no me des cuentas. Dale cuentas a Dios, aquel que te ha llamado. Entonces Eliseo en ese instante toma su yunta de bueyes, lo sacrifica a Dios y se pone en camino junto con el profeta Elías. Así que la decisión de Eliseo para ser ya estudiante o discípulo de Elías y ser después el que lo reemplazará, el que lo sucederá en su llamado profético, es una decisión determinada, clarísima, ¿no? Y entonces por eso ofrece su yunta de bueyes a Dios y después se pone como discípulo de Elías, ¿no? Es esto lo que esta escena y las palabras de Jesús nos hacen referencia, ¿ya? El que empuña el arado, que era lo que Eliseo estaba haciendo, y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios, ¿no? Nuevamente, a lo que Jesús nos llama es una decisión determinante. O es sí o no es, o es no. Pero no podemos estar titubeando. No podemos estar tibios. O somos calientes o somos fríos. Pero no podemos estar en medio. Ahora, nuevamente lo que ya mencioné, de que estos llamados de Jesús, ahora que ya ha plantado cara hacia Jerusalén, no son dirigidos a curas y monjas. Este evangelio es muy común en situaciones de llamado o de vocaciones, ¿no? Y casi siempre pues se comparte con seminaristas o con mujeres que están discerniendo para la vida religiosa, ¿no? Pero nuevamente aquí Jesús no se está dirigiendo a curas y monjas, ¿no? El llamado de Dios es a todos en nuestra capacidad. No todos pueden ser misioneros, no todos pueden ser curas, no todos pueden ser religiosos o religiosas. Pero aún dentro del matrimonio, aún de la vida de soltera, aún según la carrera o oficio que tú tienes, sea cual sea, ¿no? Todos tenemos que responder a esta iniciativa del Dios que viene a nosotros. Y esta iniciativa de Dios nos forzará a crear nuevas prioridades en nuestras vidas. A veces hay gente, por ejemplo, que reconoce que se sienten llamados, atraídos por Dios, ya sean religiosos o no, o laicos, ¿no? Y muchas veces aquellos que han decidido irse por el camino del laico, ¿no? Y dicen, pues primero termino mi carrera, después me compro la casa o me caso, y después tengo mi familia y ya después veremos, Señor, ¿no? Veremos si te respondo. Pero ¿cuál es la diferencia de que siendo aún estudiante tú respondas al llamado que Dios te hace y que vivas ese llamado como estudiante universitario, ¿no? O de que si estás soltero o si eres un profesional, de que tú respondas a ese llamado como profesional. O si tú estás en alguna profesión, algún tipo de trabajo, ¿no? De que tú respondas a este llamado dentro de tu oficio, dentro de tu trabajo, ¿no?
O sea, porque el llamado que Dios nos hace es a ser un tipo de persona, a vivir un tipo de vida según las prioridades del reino al cual Dios nos llama en Jesucristo. Pero decirle a Dios, ¿no? Espérame tantito, deja primero establezco mi carrera, deja primero me caso, deja primero tengo mi familia, porque entonces estamos haciendo una prioridad de lo que yo deseo y busco y no a lo que Dios te llama. Ahora, el llamado de Dios no necesariamente te está diciendo de que no seas profesional o que no te cases o que no tengas familia. Jesús no está diciendo eso. Lo que Él está diciendo es que dentro de lo que Dios te propone para ti, si es como profesional, si es como casado, si es como soltero, que dentro de este llamado tú te determines y que dentro de este llamado después tus prioridades se ordenen. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.